A ver, a ver. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al curso de Historia tercer año, ¿no? Siendo las 10:40 de la mañana, vamos a comenzar, ¿no? Acerca de la clase que nos quedamos el día, ¿qué día? Miércoles, ¿no? Claro. ¿En qué nos habíamos quedado? Hoy día va a haber una actividad, eso sí, no les voy a mentir. Como ustedes saben, ¿no? Los viernes siempre resolvemos actividades. A ver, ¿no? El día de hoy vamos a resolver acerca de la actividad, ¿no? Acerca de la tercera actividad, ¿no? Ya que la otra semana va a haber puras actividades para resolver. A ver, un ratito, está abriendo el PowerPoint. Ya. La actividad del día de hoy tiene que ver relacionado con el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? El gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya? En la cual tienes que hacer lo completo de los espacios en blanco que se denomina, ¿no? Gobierno de Nicolás de Piero de 1895 a 1899. Esa parte lo tienen en su libro de historia, tercero, ¿sí? Lo tienen en su libro. En caso no le hayan entregado el libro, avísenme por el chat para poder yo entregarles, ¿no? En caso no tengan libro, avísenme ustedes por el chat para poder entregarles. O si no, al final de la clase, pues no, ¿cómo se llama? Me dejan su correo para poder entregarlo. Si no, ahorita mismo, digamos, escriban a través del correo su, a ver, a través del chat escríbanme su correo para poder mandárselo, ¿no? Ya son 3 actividades pendientes, ¿no? Que ya les, esta sería la tercera. Ya. Las actividades que vamos a desarrollar es acerca de la reconstrucción nacional, tanto la situación sociopolítica que estaba y las obras que se ejecutó. Y vamos a ver la República Aristocrática, la situación sociopolítica y las obras que se ejecutó. Las siguientes preguntas, ¿no? Explique las razones del proyecto federalista de la zona de Loreto. ¿En qué consistió el protocolo Billinghurst-La Torre firmado en el gobierno de Piérola? ¿Por qué es importante la llegada de la misión francesa Clement? Y vamos a hacer acerca de una lectura, ¿ya? Estén bien atentos para poder resolver. Estén bien atentos para poder resolver esas preguntas. ¿Ya? Estén bien atentos, por eso les digo, para resolver esas preguntas. Tomen lo necesario, ¿no? ¿No? Apunten qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Para poder contestar. No, yo no sé, acá está la respuesta. No, 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 no. ¿No? Ustedes mismos son. Eso sí, ustedes mismos son. ¿Ya? Ya. ¿Ya lo copiaron? ¿No? Copien ahí las preguntas que vamos a resolver el día de hoy.
¿no? A ver, acerca de ese cuadrito y estas preguntas las que vamos a resolver, ¿no? Apunten bien porque dentro de la clase del día de hoy se va a decir las respuestas, pero ustedes tienen que estar bien moscas para resolverlo, ¿no? Tienen que despertar sus cinco sentidos para poder resolverlo, ¿no? Por eso le digo, apunten, en cualquier momento le digo, ¿no? Tal vez cruce con la respuesta y ahí mismo son, ya. Vamos a empezar, ¿no? A ver, ¿qué recordamos por la época del civilismo? ¿No? ¿Por qué, digamos, se recuerda el civilismo? Ya, a ver, apunten bien esas preguntas. ¿Ya listos? Ya, ahora sí, vamos a resolver. Vamos a hablar acerca del gobierno de Nicolás de Piérola, con su famosa frase, menos gastos, más ahorro. Gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? ¿Cómo hizo Piérola para llegar al poder? Sí, a pesar que nos traicionó, pues no se fue. A ver, Nicolás de Piérola, ¿no? A ver, ¿quién fue Nicolás de Piérola? José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena, nacido en Arequipa el 5 de enero de 1839. Muere en Lima el 23 de junio de 1913, conocido como Nicolás de Piérola, como una versión acortada de su apellido paterno, ¿no? Digamos, José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola. Imagínense, ¿no? ¿Existe eso? Pues sí. ¿Por qué decir que no? No, a ver, tanto nombre. Pues, eh, ¿no? Con una versión corta de su apellido paterno y apodado el Califa. Fue un político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos oportunidades. La primera, de facto, de 1879 a 1881, y la segunda de jure, de 1895 a 1899.
Según opinión de diversos autores, es el presidente peruano más importante del siglo XIX junto a Ramón Castilla. De 1869 a 1871 fue ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de José Balta, bajo cuya gestión se firmó el denominado Contrato Dreyfus, por el cual se concedía a la empresa francesa Dreyfus de París el monopolio de exportación del guano. Entre 1874 y 1877, intentó en varias ocasiones derrocar a los gobiernos de Manuel Pardo y de Mariano Ignacio Prado, en la última de las cuales abordó el monitor Huáscar, en el que enfrentó con éxito a dos buques de la Marina Británica en el combate de Pacocha, pero derrotada su intenciones golpista, tuvo que exiliarse en Bolivia y Chile. En 1879, con el inicio de la guerra con Chile y la ausencia del presidente Mariano Ignacio Prado, dio un golpe de Estado y se alzó con el poder en calidad de jefe supremo de la República. Organizó la defensa de Lima, creando dos líneas defensivas al sur de la capital, pero sufrió las derrotas de San Juan y Miraflores, luego de las cuales las tropas chilenas ocuparon Lima. ¿No? A ver. Luego estableció su gobierno en la Sierra Peruana, en Ayacucho, donde convocó una Asamblea Nacional que el 29 de julio de 1881 lo nombró presidente provisorio. Planeó resucitar la antigua Confederación Perú-Boliviana para atacar a Chile por la retaguardia, pero asedido por sucesivos pronunciamientos militares, dimitió en noviembre de 1881 y partió hacia Europa. ¿No? A ver. En 1884 fundó el Partido Demócrata y en 1895, después de aliarse con el Partido Civil, organizó partidas guerrilleras en el marco de la revolución desatada contra el gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres. Sí, a ver, ¿no? Inició, bueno, organizó partidas guerrilleras en el marco de la revolución desatada contra el gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres. Partiendo desde Pisco, avanzó hacia el norte para finalmente ocupar la ciudad de Lima, provocando la renuncia de Cáceres, luego de lo cual fue elegido presidente constitucional de la República, hasta terminar este segundo mandato en 1899. Realizó importantes reformas económicas y logró una estabilidad política en el país, consolidando el sistema presidencialista. Fue el artífice de la reconstrucción nacional y a quien inauguró la etapa llamada República Aristocrática, que se prolongaría durante las dos primeras décadas del siglo XX. Luego de culminado su mandato, se mantuvo alejada prácticamente de la actuación pública, hasta su muerte en Lima en 1913. Nicolás de Piérola fue el hijo mayor de José Nicolás Fernández de Piérola y Flores del Campo. ¿No? A ver. Fue bueno, el hijo mayor de José Nicolás Fernández de Piérola y Flores del Campo, y de Teresa Villena y Pérez. Sus padres residían en Camaná, ciudad donde bajo su bisabuelo Juan Lucas Antonio Nicolás Flores del Campo era alcalde y coronel de milicias. ¿No? A ver. Fue bautizado
el mismo día de su nacimiento en el Templo de la Recolecta. En 1853, con solo 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Santo Toribio, en Lima. Allí estudió, entre otros cursos, teología y derecho, y llegando a dictar el curso de filosofía cuando aún no había terminado sus estudios, pero no abandonó el seminario en 1860 y poco después se casó con su prima hermana Jesús de Iturbide, hija de Nicolasa Fernández de Piérola y de Agustín de Iturbide, homónimos en relación con el emperador Agustín I y su familia. Sus hijos fueron Pedro José Nicolás, Eva María Raquel, Isaías, Luis Benjamín, Amadeo y Victoria, ¿no? Sus padres fallecieron en 1857. Claro, Nicolás de Piérola era el mayor, ¿no? Tenemos que saber de su vida, ¿no? Para poder después, a ver cuál es su pasado, ¿no? En serio. ¿Por qué creen que actuaría de esa forma Nicolás de Piérola? ¿No? ¿Por qué creen que actuaría de esa forma? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿No? ¿Qué ustedes qué opinan? A ver, ¿no? ¿No? A ver, sus padres fallecieron en 1857 y él se dedicó a las actividades mercantiles y el periodismo. Y en este último campo colaboró ocasionalmente en periódicos de inspiración católica, como La Patria y El Progreso Católico. ¿No? A ver, como habíamos dicho, bueno, Nicolás de Piérola se había dedicado, ¿no? A las actividades mercantiles y al periodismo. Entre 1864 y 1865 editó su propio periódico, El Tiempo, que apoyó al gobierno de Juan Antonio Pese. Su carrera política la inició a los 30 años, durante el gobierno del coronel José Balta, llamado por este gracias a la recomendación de su primo político, el expresidente José Rufino Echenique, para desempeñar el Ministerio de Hacienda, asumiendo así la tremenda responsabilidad de sacar al país de la crisis económica. Wow, sí, era una meta, ¿no? Como ministro de Hacienda entre 1869 y 1871, Piero lo ocupó el Ministerio de Hacienda el 5 de enero de 1869 a 18 de julio de 1871, aunque descontando un breve intervalo en que él fue reemplazado por Manuel Angulo de octubre de 1870 a febrero de 1872. Su primera medida fue pedir autorización del Congreso de la República para negociar directamente, sin consignatarios, la venta del guano al extranjero de un volumen que bordeaba los 2 millones de toneladas métricas. La casa judía francesa Dreyfus Hermanos, cuyo titular era el judío francés Auguste Dreyfus, aceptó la propuesta. ¿No? A ver, la casa Dreyfus, como dije, ¿no? Había aceptado la propuesta. El contrato entre el gobierno peruano y la Casa Dreyfus se firmó el 5 de julio de 1869 y fue aprobado por el Congreso el 11 de noviembre de 1870. El contrato se llevó adelante a pesar de las protestas de los capitalistas peruanos o consignatarios que quisieron suplantar a la Casa Dreyfus, llegando incluso a obtener a su favor un fallo de la Corte Suprema, pero al final se impuso la segunda voluntad del gobierno de llevar adelante la ejecución del contrato.
¿no? A ver. Este contrato significó la venta de 2 millones de toneladas de guano por valor de 73 millones de soles. La suma obtenida permitió al gobierno de Balta emprender una gigantesca política de obras públicas, especialmente la construcción de ferrocarriles. Al concluir el gobierno de Balta, el Congreso debatió una acusación contra Piérola, referente a las responsabilidades de su gestión como ministro, de la cual fue absuelto el 21 de noviembre de 1872, aunque Piérola tuvo que continuar su defensa a través de las páginas de La Patria. Como revolucionario de 1874 a 1877, la sublevación de Huasca, ¿no? Tras ser tachada por los civilistas su elección como diputada por Arequipa, Pierola viajó a Chile y de allí a Francia, donde participó de la vida frívola parisiense. De regreso a América, inició desde el puerto chileno de Quintero una revolución contra el gobierno de Manuel Pardo, zarpando hacia el Perú en una pequeña embarcación llamada el Talismán. El 11 de octubre de 1874, en plena travesía, ¿no? A ver, ¿no? A ver, como dije, ¿no? Inició desde el puerto chileno de Quintero una revolución contra el gobierno de Manuel Pardo, zarpando hacia el Perú en una pequeña embarcación llamada el Talismán, ¿no? A ver, en plena travesía fue nombrado jefe supremo provisorio, ¿sí? ¿No? A ver, fundió primero en Pacasmayo, pero eludió a la flota peruana y se dirigió al sur. Desembarcando en Hilo, ocupó Moquegua y planeó ocupar Arequipa, pero fuerzas procedentes de Lima lo derrotaron el 30 de octubre, el 30 de diciembre de 1874. No, a ver. Piero huyó a Bolivia para luego trasladarse a Chile en 1875, donde emprendió otra insurrección ya bajo el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Se trasladó a Arica el 3 de octubre de 1860. No, 1876, y con algunos partidarios reunidos en Torata. Tomó nuevamente Moquegua el 6 de octubre, pero tuvo que retirarse al aproximarse a las fuerzas gobiernistas, siendo alcanzado y derrotado en Yacango el 19 de octubre, por lo que partió nuevamente el destierro. Sin embargo, su obstinación lo arrastró hacia un tercer intento revolucionario, pero esta vez planificó mejor su accionar. Sus partidarios capturaron el Huáscar. No, a ver, no, a ver. Sin embargo, su obstinación lo arrastró hacia un tercer intento revolucionario, pero esta vez planificó mejor su accionar. Sus partidarios capturaron el Huáscar, surto en la bahía del Callao, el 6 de mayo de 1877, para poner luego pro al sur, hasta el litoral boliviano, recalando en Cobija, donde subieron a bordo a Pierola e izaron la insignia presidencial. El gobierno peruano ofreció una recompensa a quienes sometieron.
Ya, a ver. Pues no, sin embargo, su obstinación lo arrastró hacia un tercer intento revolucionario, pero esta vez planificó mejor su accionar. Sus partidarios capturaron al Huáscar, surto en la bahía del Callao, el 6 de mayo de 1877. No, a ver. Como jefe supremo de la República de 1879 a 1881, pero lo regresó a Chile en marzo de 1879. Agudizarse el conflicto con Bolivia y fracasada la mediación peruana, retornó al Perú con el diplomático José Antonio de la Valle. Iniciada la Guerra del Pacífico, Piero le ofreció sus servicios al gobierno, pero fue reemplazado. No, a ver. Como sabrán, pues, ¿no? Piero le ofreció sus servicios al gobierno, pero fue rechazado. El presidente Mariano Ignacio Prado se trasladó a Arica para dividir la guerra, pero tras la derrota de la campaña del sur, retornó a Lima el 28 de noviembre de 1879. Prado informó de los pormenores de la guerra a su gabinete ministerial. Este lo autorizó para que viajara al extranjero y comprara buques y estar, ¿no? Digamos, preparados. ¿No? A ver. ¿Qué más? ¿No? El vicepresidente de la Puerta no fue aceptado por las guarniciones de Lima y Callao. Pierola se sublevó el 21 de diciembre de 1839, contando, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Mediante decreto el 22 de mayo de 1880, refrendado por Miguel Iglesias, Pierola privó a Prado el título y los derechos ciudadanos del Perú por ausente del país, a lo que consideró como una vergonzosa deserción y fuga. También lo condenó a la degradación pública tan pronto fuera habido. Por ello, Prado no pudo regresar al Perú. Pero en este entonces, como era actividad,
¿no? A ver. Entre las medidas de la dictadura de Pirola se puede, ¿no? Promulgó su propio estatuto para normar los derechos actos de dictadura. El 11 de junio de 1880 firmó un acto de unión con Bolivia, cuyo fin era poner los cimientos a una nueva entidad geopolítica que se llamaría los Estados Unidos Perú-Bolivianos, sobre la base de la conversación de los departamentos de ambas repúblicas en estados federales. Impulso control estricto de las informaciones periodísticas. Varios dineros fueron apresados en los primeros días y algunos diarios fueron clausurados, ¿no? Por ejemplo, el comercio no reapareció sino hasta que después de 3 años. Para restablecer el crédito, adjudicó la propiedad de los ferrocarriles, del estado de los tenedores de bonos de la deuda externa. Intentó conseguir más créditos suscribiendo un nuevo contrato con la Casa Dreyfus, pero naturalmente centró su interés en la guerra con Chile. Tras la derrota de Tacna y Arica, mandó plenipotentarios a las negociaciones en la URSS, ¿no? La Canana, que fracasaron. Ante la amenaza chilena de llevar la gente a la capital misma, organizó la defensa de Lima, asumiendo y con mando supremo del llamado Ejército de Línea, formado a base de los ejércitos del centro y del norte. Llamó filas a los ciudadanos hábiles de entre 6 de entre 16 y 60 años de edad. ¿Qué edad? No, a ver, ¿no? Y ante la amenaza de Chile. No, a ver. Críticas a su actuación en la Guerra del Pacífico. Las críticas a Pierola se fundamentan en que en los momentos más críticos de la propia guerra habría priorizado sus intereses políticos a los intereses de la nación, al colocar en los mandos militares a sus principales allegados, fueron militares o no, desplazando la experiencia oficiales. Un ejemplo de ello sería el de Juan Martín Echenique, un civil en el que se le conocía como un negociador o diplomático en tiempos de Balta, pese a lo cual recibió el rango de coronel y un importante mando en el ejército de reserva. Se le atribuye también dividir las fuerzas peruanas y organizar el inútil Segundo Ejército del Sur, acantonado en Arequipa, ¿no? ¿No? A ver, ¿creen que hubo críticas a la actuación de la Guerra del Pacífico? Sí, ¿no? Un montón. ¿Y qué decir, no? Porque no todos fueron santos. ¿No? Como sabrán, ¿no? Tras la derrota de San Juan Miraflores y la ocupación de Lima por las tropas chilenas, el 17 de enero de 1881, Piero la pasó a la sierra y declaró como capital o sede del gobierno un lugar donde él se encontrase. Finalmente se estableció en Huamanga, lugar donde convocó a la Asamblea Nacional de Ayacucho, que se instaló el 28 de julio de 1881, ante la cual renunció a la dictadura. La Asamblea, no obstante, y lo invistió como el título del presidente provisorio y dio un estatuto también improviso sobre el día 29 de julio. Como ministro general fue nombrado el marino Aurelio García y García. En octubre, Pierola conformó su gabinete ministerial en el que figuraba Cáceres como ministro de guerra, pero este gabinete nunca llegó a reunirse. Este gobierno fue paralelo de Francisco García Calderón, el gobernante de la Magdalena. Pierola se propuso continuar la guerra con Chile y sugirió resucitar la Confederación Perú-Boliviana para atacar por retaguardia a los chilenos. Incluso llegó a viajar a Bolivia para coordinar con el presidente boliviano Narciso Campero dicho plan. Pero sucesivos pronunciamientos, ¿no?, realizados en Arequipa, Cajamarca y Chosica lo obligaron a renunciar a la presidencia el 28 de diciembre de 1881.
Actividad política, ¿no? Entre 1882 y 1894. Antes de partir a Europa, Piero lo organizó en Lima las bases de un partido de carácter nacional, cuyo fin era unificar las políticas del Perú con las miras puestas de una futura reconstrucción del país, que respaldaban a Francisco García Calderón. En octubre, Piero la gestionó la firma de la paz sin cesión territorial, buscando la mediación de Francia e Inglaterra sin resultado. ¿No? Fíjense bien, ¿no? Tras la firma del Tratado de Ancón, Piero la regresó al Perú, siendo muy bien recibido por la ciudadanía en el Callao y Lima, el 28 de marzo de 1884. Evidentemente, ¿no? Las acusaciones que sus enemigos le hacían presuntos responsables de la derrota con Chile jamás le restaron popularidad contra los quienes no, a ver, sí, como vemos, ¿no? Las elecciones de 1895 convocó elecciones presidenciales, la coalición nacional manteniendo la alianza, como era el despertar de candidatura de Perla, no, a ver, no, a ver. En el aspecto económico se siguió una política de austeridad en el manejo de los fondos públicos, su estímulo, se estimuló el ahorro, se evitaron que empréstitos y deudas, no, a ver. Se implementó una drástica reforma del sistema tributario con la recreación de la compañía recaudadora de impuestos, que sea, no, a ver, continuamos en la siguiente, ¿va?